aquí, también los que nos veis por internet. Estamos estudiando la epístola de Pedro, ya hemos empezado y estuvimos comentando ya hace semanas el versículo 1 y 2. Hoy vamos a estudiar del 3 al 9 y si os habéis fijado en la lectura hay dos partes que son bastante claras. Una se encuentra del 3 al 5, donde nos habla del fundamento, y del 6 en adelante nos habla, puesto que tenemos ese fundamento, cómo podemos afrontar las adversidades de la vida. Se dice que detrás de todos nuestros miedos, detrás de todas nuestras ansiedades, muchos psicólogos y psiquiatras descubren que lo que se esconde detrás de todo esto es el miedo a la muerte. Y es que la muerte siempre nos desconcierta, aún sabiendo como cierto que vamos a morir, pero siempre es algo que les pasa a otras personas, porque cuando nos llega a nosotros ya no cabe la reflexión, ¿no? A lo largo de la historia, hombres y mujeres han reflexionado sobre este hecho y las respuestas han venido desde muchos ámbitos, la filosofía, la religión. Pero aunque nuestra mente ha intentado, digamos, poner calma en nuestra conciencia a esa finitud de nuestra vida, la idea de la muerte sigue agazapada, escondida como un elemento extraño, como si nuestro ser lo rechazara, como si fuera un cuerpo extraño que nuestro cuerpo intenta rechazar de nosotros. Concuerda con lo que nos dice Hebreos 2:14, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, los seres humanos participamos de esa humanidad que nos corresponde, Él, está hablando de Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La fe cristiana nace de un hecho inaudito, y es el hecho de que un hombre murió, pero resucitó. Y este fue un hecho tan grande en medio de la historia que aquellos que lo contemplaron, que lo vieron, que lo palparon, como diría más tarde el apóstol Pedro en su misma carta, no pudieron callarlo y lo han transmitido hasta nuestros días. La fe cristiana nace de un hecho inaudito, como he dicho, la muerte y la resurrección de Jesús. Y Pablo lo tiene tan claro que cuando habla a la iglesia de Corinto, a unos hermanos que parecía que esto no lo acababan de tener claro, les dice en 1 Corintios 15, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esto es una contradicción, decía el apóstol Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, es decir, estamos diciendo mentiras porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, vuestra fe es vacía, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, dice el apóstol Pablo, de todos los hombres. Pero Cristo ha resucitado, diría más tarde. He titulado el mensaje de esta mañana afrontando las dificultades de la vida con un fundamento firme. La iglesia a la que estaba dirigida esta carta, o las iglesias a la que estaba dirigida la carta del apóstol Pedro, era una iglesia que estaba atravesando situaciones difíciles.
No solamente por las circunstancias de la vida, porque en la vida todos tenemos situaciones difíciles, que son propias de nuestra existencia como humanos, ¿no? Padecemos enfermedades, a veces nuestras expectativas no se cumplen, sufrimos por las personas que tenemos al lado a veces, porque no nos tratan bien o porque quisiéramos que nos trataran mejor. No vivimos en un mundo perfecto, ¿no es cierto? Padecemos también la pérdida de nuestros seres queridos. Esta es una realidad que nos pasa a nosotros y nos pasa también a todas las personas que viven a nuestro alrededor. Pero los cristianos a los que está dirigida esta carta tenían un plus. Sufrían estas adversidades que puede sufrir cualquier ser humano, pero sufrían también por causa de su fe. Sufrían también por proclamarse creyentes en Jesús, algo que era incompatible en el reino del César, proclamar otro rey que no fuera el mismo César. De tal manera que a Pedro le mueve escribir esta carta mostrándole a estos creyentes dónde está su fundamento, dónde está su roca, dónde está la seguridad para afrontar estas adversidades por las que están atravesando en estos momentos. Dios, dice, es el origen y el fundamento de nuestra esperanza. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bueno, este versículo ya él mismo puede ser una predicación para esta mañana, pero vamos a intentar llegar hasta el versículo 9. En el Nuevo Testamento Dios no viene solo, siempre viene Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es que en la revelación de Dios, el Nuevo Testamento nos revela un Dios trino. A Dios nadie le ha visto jamás, dice el apóstol Juan. El unigénito Hijo del Padre, Él es el que le ha dado a conocer. Podremos hacer muchas especulaciones sobre Dios, pero si queremos tener una idea clara de quién es Dios y quién es Dios para nosotros, tenemos que recurrir a la revelación especial que encontramos en la palabra de Dios. Tenemos que recurrir a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos revela un Dios distinto del que muchas personas creen. El Dios cristiano no es un relojero ciego, como algunos intentan hacernos creer. Simplemente alguien que pone en marcha un mecanismo y luego se va a casa a echar una siesta, importándole qué es lo que va a ocurrir después. Lo que nos revela la palabra es que Dios es Padre amoroso. Y eso es una de las cosas que el apóstol Pedro quería que tuvieran claro los creyentes a los que iba dirigida esta carta. Dios es amor, Dios te ama, Dios es Padre de misericordia. Y es cierto que cuando estás atravesando situaciones difíciles como estos hermanos podían estar atravesando, o cuando nosotros estamos atravesando también situaciones difíciles, esta pregunta a veces está detrás de nosotros. ¿Realmente Dios nos ama? Si nos amara, ¿nos pasarían las cosas que nos pasan? Pues sí, Dios te ama por encima de las cosas que están pasándote, por encima de las circunstancias que puedas estar atravesando, aunque te puedan parecer dolorosas, aunque te puedan parecer injustas, aunque ahora no puedas entender nada de lo que te está pasando. Dios te ama de una manera tal que tú no puedes ni llegar a entender. El apóstol en Efesios dice, y comprender la altura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Conocemos una pizca simplemente, una gotita del mar inmenso del amor de Dios. Es cierto que las pruebas nos pueden zarandear, nos pueden incluso hacer dudar, pero cuando miramos a la cruz, vemos la misericordia de Dios, su apuesta por cada uno de nosotros. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Esto qué significa? Si nos hizo renacer es porque nuestra situación era distinta.
Teníamos una vida, es cierto, pero no una nueva vida que nos permitiera entrar en comunión con Dios, que nos permitiera entrar en relación con Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, Nicodemo, que era un fariseo, conocedor de las Escrituras, había ido a hablar de Jesús y un día tiene un encuentro con él, allá en la noche, en la tarde, quizás para que no le reconociera. Y empieza a alabar a Jesús diciéndole: sabemos que dices cosas muy bonitas y que haces cosas muy buenas. Y Jesús le suelta de sopetón: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Con esa vida que tú tienes no puedes entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y esto solamente te lo puede dar Dios a través de su gracia y su misericordia. Te es necesario nacer de nuevo. No sé cuál es tu situación en estos momentos. No sé si has recibido a Jesús de verdad con todo tu corazón y has recibido el perdón de Dios y Él te ha dado una nueva vida. Pero la vida que tienes no es la auténtica vida, sino la vida que Dios da a través de Jesús. Esa es la verdadera vida que tenían los creyentes a los que está dirigida esta carta. Y Él les hace descubrir esto. Esta nueva vida que tienen ha abierto en ellos una esperanza viva, dice. No una esperanza muerta, no una esperanza a la cual muchos hombres nos quieren hacer creer, pero que son palabras vanas que no llevan a ningún sitio, sino nos ha abierto a una esperanza viva. Y si bien el nacimiento es algo maravilloso en nuestra vida, el nacimiento en sí no es el principio, pero no es la meta. El punto de partida es el nacimiento, pero apunta a algo más grande que está por venir, les dice el apóstol Pedro a estos creyentes. Por eso les anima a mantenerse firmes en esta esperanza. Esta esperanza no es un acto desesperado por parte de los creyentes que están allí. No es como agarrarse a un clavo ardiendo o confiar en lo que sea con tal de salir de esta situación que estamos viviendo. Es una esperanza, le dice el apóstol Pedro, que está fundada en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esta realidad futura que les está hablando les anima a estos cristianos para afrontar esta adversidad que estás viviendo, porque ni aun la muerte puede acabar con esta esperanza. Nos dice: para una herencia incorruptible, el versículo 4, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. El tema de la herencia es un tema que encontramos ya desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Dios promete una herencia a Abraham, Dios promete una tierra al pueblo de Israel y Dios promete una herencia también a los creyentes. ¿Y qué nos dice de esta herencia? Dice que es incorruptible, es decir, que el tiempo no podrá corromperla. Nosotros sabemos muy bien que el tiempo acaba corrompiéndolo todo, incluso lo más precioso. Nos dice que es incontaminada, que es pura, limpia, santa, porque al cielo no puede llegar nada que no sea de esta manera. Y nos dice que es inmarcesible, que no se marchita. La flor más bella que podamos contemplar se puede marchitar, se acaba estropeando, acaba perdiendo su belleza. Pero la herencia que Dios nos da, no. ¿Podemos encontrar una mejor herencia en este mundo? Nos dice que esta herencia ha sido reservada en los cielos para nosotros. Mateo 6, 19 y 20 dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan. Los faraones, cuando construyeron sus pirámides,
Metían todos sus tesoros con los faraones porque pensaban que iban a estar allí eternamente. Siglos más tarde o años más tarde se encontraron que esas tumbas fueron profanadas y la mayoría no encontraron nada. Ahora, algunas se ha encontrado en este siglo que todavía permanecía intacta, pero llena de polvo. ¿Dónde guardar algo en este mundo? ¿En qué caja? Donde el paso del tiempo no lo acabe deteriorándolo. ¿Qué mejor lugar para guardar nuestra herencia que en el cielo? Porque esa está guardada por Dios, el mejor guardián de nuestra herencia. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En Juan 19, 27, 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi Padre. Dios es el que protege nuestra herencia, pero no solamente protege nuestra herencia, nos protege a nosotros mismos también. ¿De qué sirve tener una herencia si no puedes disfrutarla? Qué pena, ¿no? Vas a heredar y resulta que no la puedes disfrutar. Dios nos guarda una herencia y nos guarda a nosotros para que podamos disfrutar de verdad de esa herencia. Y nos dice más, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Está preparada ya. No significa que va a ser preparada, sino que ya está lista. Y eso me venía a la mente unos versículos de Jesús a sus discípulos. Ellos se encontraban turbados ante las palabras de Jesús. ¿Quién era Jesús que decía estas cosas, que hacía estas cosas? Y Jesús tiene que acercarse a ellos y decirles en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo mismo se ha comprometido a prepararnos ese lugar. Y ese lugar ya está preparado para cada uno de nosotros. ¿Qué confianza, qué seguridad nos quiere dar la palabra de Dios? Seguramente que afrontaremos muchas incertidumbres en esta vida, muchas situaciones difíciles, de las cuales a veces no podremos ni aguantar y nuestras piernas se debilitarán. Pero no somos nosotros los que nos tenemos que sostener a nosotros mismos. Es Dios quien nos sostiene, es Dios que nos cuida, es Él que cuida la herencia y nos cuida a nosotros mismos y ya lo tiene todo preparado. Aquellos que se han adelantado a nosotros ya están disfrutando de esto que Dios ha preparado. Y ellos no vendrán a nosotros, pero nosotros iremos a ellos para acompañarlos. El telón está a punto de levantarse. No sabemos el momento exacto, y mejor que no lo sepamos, pero sabemos que es cierto, que esta salvación será revelada cuando Cristo venga. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Habiendo este fundamento en vuestra vida, ¿cómo tenéis que afrontar esta situación que estáis padeciendo? Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Bueno, qué difícil es alegrarse cuando las circunstancias son adversas, cuando el sufrimiento nos agarra de tal manera que no podemos ver otra cosa que el dolor que sentimos por la circunstancia que estamos padeciendo. Y quisiera hacer un paréntesis para hablar 3 cosas simplemente en relación a este tema del sufrimiento. La Biblia nos invita a aceptar este sufrimiento, pero el sufrimiento mismo es un misterio, es algo que está más allá de nuestra comprensión.
Y gracias que es así, que no podemos entenderlo, comprenderlo en toda su plenitud. Porque el sufrimiento no es parte normal de la vida. No forma parte de la creación de Dios. Dios creó un mundo bueno. Y es importante ver que en Génesis 3 no nos habla del origen del mal como tal, nos habla de la caída. Porque el mal ya estaba ahí por un personaje. Más bien nos describe la entrada del mal en la vida y en la experiencia de los hombres. Hay algo incomprensible en todo esto del mal y el sufrimiento que genera. Algo que lucha la humanidad desde que es consciente de todo ello. Y seguramente tenemos muchas preguntas y hay un misterio en todo ello que no podemos resolver con nuestra mente finita. Pero esto no nos debe de hacer dudar del amor y de la misericordia de Dios para nosotros. Y la Biblia nos dice algo más también. Nos permite lamentarnos, nos permite protestar, incluso enojarnos frente al mal, porque el mal no es algo que Dios había elegido para nosotros. Quizás la manera de afrontar los cristianos la adversidad puede ser un poco paradójica. Pablo dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y la pregunta sería, ¿es que aún en medio del sufrimiento hay cabida para la alegría y el gozo? ¿Podemos experimentar esta paradoja de estar sufriendo y a la vez tener gozo en medio de una situación adversa? La Biblia es realista en cuanto a este tema del sufrimiento y el mal que puede generar en nuestras vidas. Y ni mucho menos condena, como a veces nosotros podemos hacer, que nos lamentemos por esta situación. El libro de los Salmos es la expresión de esa lamentación. Y es bueno hacerlo. Los Salmos reflejan la expresión a veces de rabia, la expresión de dolor, de impotencia, de amargura, que se produce en nosotros cuando el mal viene a nosotros y el sufrimiento nos rodea. Y Dios no solo lo comprende y acepta ese lamento. Dios nos ha dado palabras en la Biblia incluso para que podamos expresarlo. Y lo vemos a lo largo de todos los salmos y lo leemos. Y os voy a hablar simplemente una muestra. El Salmo 13 dice, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es una persona que está sufriendo y el tiempo parece que no termina. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? El Salmo 69 es un grito de angustia. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas me han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido ya de tanto gritar. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. El Salmo 88 se pregunta, yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana busco tu presencia en oración. ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Me has quitado amigos y seres queridos, ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Es la expresión del dolor, la expresión del sufrimiento, la expresión de la rabia que hay en nosotros ante el mal que nos acecha. Y Dios no condena esto. Además, es bueno expresar esto ante el mal. Y a veces algunos quisieran tentarnos con las palabras de la mujer de Job, que le dijo a Job cuando él estaba sufriendo una situación parecida, le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Es decir, aún con lo que estás pasando, ¿todavía eres capaz de tener confianza en Dios? Le dice su mujer, maldice a Dios y muérete. Pero igual que Job, nosotros no podemos asumir este consejo de su mujer, porque el creyente en el fondo sabe que Dios le ama con un amor inmenso y cuando mira la cruz se desvanecen todas sus dudas.
Quizás no puede comprender lo que le está pasando en esos momentos. Quizás no tiene el entendimiento para saber el por qué ni el para qué. Pero sabe que Dios le ama y esta esperanza le sostiene en medio del sufrimiento. Pero la Biblia nos lleva más allá, mucho más allá, y nos llama a regocijarnos ante esa perspectiva de derrota final del mal y la destrucción del mal. Porque el mal se acabará, el mal terminará, el sufrimiento terminará, será erradicado de la creación de Dios. Y os digo algo más, ya ha sido derrotado en la cruz por Jesús y vive sus últimos coletazos. Y es esta esperanza la que nos mantiene firmes en medio de las circunstancias adversas. Por eso el apóstol dice, en lo cual vosotros os alegráis. En esta esperanza os podéis alegrar, por lo cual os alegráis. No en las circunstancias, que quizás no pueden ser las mejores, pero esta esperanza nos permite incluso alegrarnos en medio de las adversidades. Y dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es cierto que cuando sufrimos, el tiempo sufre un parón, que parece que no se va a acabar nunca. Esto lo describen muy bien las personas que han padecido depresión. Y parece que es eterno ese momento, que nunca se va a terminar. Es un túnel largo que no alcanzas a ver la luz ni la salida. Pero el apóstol Pedro nos dice que pongamos esto en un contexto más amplio. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, por un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque a la luz de la eternidad, ese momento difícil que podamos estar pasando, por muy largo que nos parezca a nosotros, a la luz de los ojos, a la luz de la eternidad, es por un poco de tiempo. Hay un refrán castellano que dice que no hay mal que 100 años dure. Esto no consuela indudablemente a la gente, pero el mal tiene término, el sufrimiento tiene término. Incluso la muerte que pone término a nuestro mal es por un poco de tiempo, porque tenemos una eternidad para disfrutar con Dios. Y estas palabras son de ánimo a estos creyentes a los que Pedro les está hablando a la hora de afrontar ese sufrimiento que les está viniendo y que les está por venir. Y también es una palabra de ánimo para nosotros. No sabemos si Pedro estaba pensando en nosotros, pero sí que podemos en estas palabras también identificarnos. Por un poco de tiempo. Y si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No deseamos las pruebas. ¿Quién desea pruebas? No las buscamos. Pero la vida a veces se convierte en una prueba. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hay una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Es nuestra fe genuina? Es decir, ¿nuestra fe es una mera apariencia o es real? ¿Os lo habéis preguntado? ¿Tu fe es genuina o es simplemente una mera apariencia? ¿Cómo sabes que es real? La palabra de Dios nos dice que lo sabemos cuando somos probados. Todo aquello que decimos creer cuando las circunstancias nos favorecen es en el crisol de la prueba donde se ve su consistencia. Lo vuelvo a repetir. Todo aquello que decimos creer cuando las circunstancias nos favorecen es en el crisol de la prueba donde se ve su consistencia. Ahí es donde mostramos si nuestra fe es simplemente mera apariencia o es genuina, o es una fe verdadera. Por tanto, no nos sorprendamos cuando en medio de las adversidades, en medio del sufrimiento,
podamos ser probados, porque es necesario que esto pase, para que también nosotros no nos llamemos a engaño. Pero es esa fe probada la que se convertirá en motivo de alabanza por parte de Dios. Lo vemos a lo largo de la historia del Nuevo Testamento. La fe de Abraham, la fe de José, la de tantos que nos han adelantado a cada uno de nosotros. Por tanto, en algún momento quizás de tu vida cristiana, Dios te va a poner a prueba y va a ver si tu fe es mera apariencia o es una fe verdadera, es una fe genuina. Cuando estés en estos momentos, no te asustes. Piensa que Dios te está probando como se limpia el oro con el fuego para quitarte todas las impurezas y presentarte delante de Dios puro, como ese oro que ha sido limpiado de todas las impurezas. Y esto traerá gloria y alabanza a nuestro Dios. Por tanto, hay un motivo para alegrarnos, no en nuestro sufrimiento, no en nuestra adversidad, sino en Dios, en sus promesas, en su palabra, en la esperanza que tenemos. A quien amáis sin haberle visto, dice el apóstol Pedro. Esta generación de creyentes no había vivido con Jesús, no había visto a Jesús. Más tarde lo dice el apóstol Pedro. Nosotros también somos esta generación que no hemos visto con nuestros ojos a Jesús, no lo hemos palpado con nuestras manos, pero hemos recibido el testimonio de los apóstoles y hemos recibido por fe esa verdad. Y esa verdad que nos ha sido transmitida ha sido confirmada en nosotros por medio del Espíritu Santo cuando Él nos ha dado una nueva vida. Por eso podemos alegrarnos y gozarnos con un gozo, dice, inefable y glorioso. En Juan 20, Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creísteis? ¿Os acordáis de esa escena? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nosotros estamos ahí. Hay un pasaje muy interesante que está en 2 de Reyes 6, 14, 17, donde narra una historia de Eliseo. Ellos están atravesando, el pueblo de Israel, una situación realmente difícil porque están rodeados de todo el ejército enemigo. Y el siervo de Eliseo, cuando ve esto, se asusta. Dice, vamos a perecer todos. Y Eliseo, que tenía una visión más amplia que él, ora por él para que vea y se le abran los ojos. Y cuando los ojos del siervo se abren, se da cuenta que el ejército de Dios está cuidándolos y es mayor y más numeroso que el ejército de sus enemigos. Es por la fe que podemos ver ese ejército mayor. A veces nuestros enemigos pueden ser grandes, de tal manera que nos apoquinamos delante de ellos, pero la fe nos levanta porque vemos otro ejército. Vemos a Dios que está con nosotros. Y entonces nos podemos levantar en medio de nuestras circunstancias. A quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. Nos podemos alegrar aún en medio de nuestras circunstancias adversas. Dice, para terminar, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando Pedro habla del alma no lo hace en sentido negativo ni peyorativo, para diferenciarlo del término cuerpo, como algunos pensaban que el cuerpo era donde se encontraban todos los males en relación al alma, que era lo puro, sino que lo usa como era típico en los hebreos, entendiéndolo como la totalidad de la persona. Por tanto, cuando está hablando de obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, debemos de entender la salvación de vosotros mismos, obteniendo el fin de vuestra salvación. Y es que hemos nacido con una meta. Ahora, en el presente,
No somos conscientes de ello, porque nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestra propia caducidad, ¿no es cierto? Quizás no tenemos como los yogures aquí el numerito de la caducidad, pero sí nos damos cuenta que somos caducos, ¿no? ¿Os habéis mirado en el espejo cuando tenéis 20 años, los jóvenes, esplendorosos que estáis en estos momentos? ¿Pensáis que va a ser vuestra vida siempre así? Pues no. Os invito a que os miréis al espejo dentro de otros 20 años y entonces comprobaréis que no, que esta vida no es la que Dios ha prometido para nosotros. Nos ha prometido una nueva vida con Él, con nuevos cuerpos, para disfrutar con Él por la eternidad. Así no hubiera tenido mucho sentido decirle a Pedro, soy salvo. Es una expresión que muchas veces decimos nosotros y que está bien, no digo que esté mal. Pero quizás, enseguida, Pedro te hubiera preguntado, entonces, ¿por qué sufres? Porque aún no has sido glorificado. En la conversión el creyente experimenta un anticipo de la salvación de Dios. Tenemos las arras y el anticipo de la salvación de Dios. Y obviamente recibimos la promesa de la salvación de Dios. Pero la experiencia plena de esa salvación no puede darse antes de la revelación de Cristo cuando Él venga. Y estamos en este interín. Por eso es que sufrimos, por eso es que luchamos, por eso es que a veces nos sentimos confusos, por eso a veces casi nos gustaría arrojar la toalla. Pedro invita a los creyentes en su época que no lo hagan, que piensen en la promesa, en la herencia que les está reservada, guardada en Dios para ellos mismos. Y nos invita a nosotros también, creyentes del siglo XXI, en la iglesia de Salou, a que echemos mano también de este fundamento. El apóstol Pablo, hablando a su hijo Timoteo, le dice, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. A veces nuestras circunstancias son tan difíciles que no sabemos de ningún otro sitio donde tirar para echar mano para salir de esa situación. Y Él nos dice, alza los ojos, echa mano de la vida eterna. Porque aunque tu sufrimiento parezca inmenso, parezca que nunca termina, es por un poco de tiempo. Terminará. Y las promesas de Dios se harán verdad, porque son sí y amén en Cristo Jesús. Pues que el Señor nos bendiga en esta mañana y nos ayude a aplicar esta palabra en nuestras vidas.